No hay otra. O sea, creando valor. No hay otra manera de hacerlo. Distribuir lo que se tiene sin producir más es distribuir pobreza. No es distribuir riqueza. Y es lo que pasa en Venezuela y es lo que pasa en Cuba. Aunque ahí las diferencias se han agrandado muchísimo más que antes. Porque los que tienen muchísimo más de los que no tienen. Entonces, la idea no es distribuir, la idea es producir. Pero, ¿cómo se da la distribución? Bueno, la distribución se produce a través de la productividad. Y ahí vamos a lo que es la teoría neoclásica. Pero es una teoría verificada en el mundo entero. Porque en Ecuador el salario mínimo está en $400, mientras que en Suiza el salario mínimo está en 3.500. Es decir, un trabajador humilde, por humilde que sea, en Suiza, gana más que un profesor universitario con doctorado en Ecuador. Un pintor de brocha gorda gana más que un doctor en Ecuador. ¿Por qué? ¿Será que el Estado está haciendo algo para que gane más? No. Es que el trabajo de esa persona es altamente valorado. Por un lado, por la escasez y por la productividad. ¿Qué tan productivo es el trabajo? Y entonces, cuando hablamos de productividad, estamos dando la clave de la distribución. Mientras el trabajo sea más productivo, los salarios son más altos. ¿Y de dónde viene la productividad? Bueno, hay dos fuentes de productividad. La una viene por la inversión, es decir, el tipo de inversión que recibimos. La productividad en el capital está determinada básicamente por la tecnología, que a su vez determina el valor que las cosas tienen en el mercado internacional. Y por otro lado, la productividad en el trabajo está definida por la educación. Y aquí viene la clave. Aquí viene la clave de la distribución. Si yo educo a las personas para hacerlas productivas, estoy educando a las personas para abandonar la pobreza. Estoy educando a las personas para recibir una parte mayor de la renta nacional. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué clase de educación le estoy dando a la gente? ¿Cómo estoy yo educando a las personas? ¿Cuál es el producto de mi inversión en educación? ¿Qué producto estoy obteniendo? Y aquí entonces yo en todas las tesis veo la misma tontería. Que hemos invertido tantos millones en educación, que hemos aumentado la inversión en educación. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano invirtiendo en educación. ¿Y el producto? La misma tontería. Los mismos bachilleres, los mismos profesionales. ¿Qué aprendieron ustedes en la universidad que les sirva para trabajar? ¿Qué les enseñaron a ustedes en el colegio, en la universidad, en la escuela primaria para ganarse la vida? ¿Qué les enseñaron a ser amargados? Eso sí.
El conocimiento de la amargura se lo metieron por todos los poros. Que ustedes son pobres. Y que olvídense de luchar contra la pobreza. Ustedes no tienen por qué luchar contra la pobreza, ustedes tienen que luchar contra los ricos. Eso sí, esa cucaracha se la metieron en la cabeza desde que estaban en primaria. Pero que ustedes pueden salir de la pobreza por sus propios medios, que la forma de salir de la pobreza es satisfaciendo necesidades de otros. Ay, 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 eso no se lo enseñaron nunca. ¿Cuánta matemática aprendieron? En el colegio, que aprendieron sobre ciencias. ¿Cómo se capacitan nuestros ingenieros para ser creativos, para desarrollar tecnología? Buenos para hacer puertas enrollables. Buenos para hacer una cafetera. Pero entrar en tecnología, eso se lo dejamos a los chinos, los japoneses, a los europeos, porque nosotros somos muy brutos para eso. Nunca nos enseñaron. Pero gastamos millones de dólares en educación. ¿Qué tal es el inglés de ustedes? ¿Podríamos sostener una conversación en inglés? No. ¿Y cuántos años estudiaron? Y no aprendieron algo que es importantísimo. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma comercial del mundo. Los chinos hablan en inglés. No, los chinos hablan mandarín. No, los chinos hablan mandarín entre los chinos. Pero ellos con los japoneses, con los australianos, con los italianos, con los franceses y con los rusos, se entienden en inglés. Entonces, si queremos tener una economía abierta al mundo, y como dice el actual presidente, más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, lo primero que tenemos que hacer es hablar inglés. ¿Que el inglés está en el pensum de algún colegio? Sí, sí, por ahí how are you, yo estar bien. Entonces la pregunta es cómo vamos a tener más Ecuador en el mundo y cómo vamos a tener más mundo en Ecuador si ni siquiera sabemos entendernos con la gente que está del otro lado de la frontera. ¿Me explico? ¿Qué le estamos enseñando al trabajador ecuatoriano para que el trabajador ecuatoriano pueda ganar más dinero, pueda ser más productivo, pueda participar más del producto nacional? Y el otro elemento, ¿cuál es? Es la inversión. Claro que necesitamos inversión, la inversión nacional se va para afuera, entonces paraísos fiscales y no sé qué, que traigan el dinero, que hay 30.000 millones, mentira, no hay 30.000 millones, hay más de 100.000 millones afuera, que no me escuchen decirlo, porque entonces la cifra van a tomar la mía. ¿De dónde saqué yo la cifra? Especulaciones. De donde mismo el idiota que dijo que eran 30.000, pues yo digo que son 100.000. Solo que mi 100.000 es un poco más racional que el 30.000. Lo que estamos hablando del Producto Interno Bruto del Ecuador, cuántos productos internos brutos del Ecuador hay en el exterior, seguramente hay más de uno. Eso es más de 100.000. Ahora, ¿por qué la plata se va para afuera? No, que tiene que venir a hacer qué. ¿Qué inversión es la que necesitamos? ¿Tenemos alguna idea de lo que es la inversión que necesitamos? ¿Esto es para qué? Que venga inversión extranjera. ¿Qué inversión extranjera? ¿Sembrar bananos? Yo
soy partidario de abrirnos a la inversión extranjera. No es que debamos de filtrar que esto sí, que esto no. Pero ¿cómo van a venir japoneses a montar una fábrica de equipos electrónicos en Ecuador? Si cuando pongan en el periódico necesitamos mano de obra, nadie se va a presentar. Porque resulta que nuestros ingenieros electrónicos no dan la medida de lo que requiere un productor de nanotecnología para producir. Entonces, ¿para qué queremos una inversión de esa naturaleza? Para que empiecen a traer japoneses y empiecen a traer chinos porque ecuatorianos no dan la talla. ¿Y eso de dónde sale? Educación. Una educación con propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de los sistemas educativos en Ecuador? Hacer patria. Que alguien me explique qué carajo es eso. ¿Qué significa eso? Crear no sé qué cosa. No. Crear una generación, nuevas generaciones conscientes y solidarias. Ya claro, yo también estoy de acuerdo con eso, yo lo aplaudo. Pero con eso no se come. Con eso no se vence la pobreza. ¿Queremos vencer la pobreza? ¿Cómo vencemos la pobreza? Y todo esto, no hemos salido todavía del marco teórico, encerrado en lo que es una visión dinámica de la población. ¿Por qué hablamos de una visión dinámica de la población? Porque generalmente a ustedes les enseñaron a ver los problemas de pobreza como algo estático y por lo tanto permanente. Y eso no está con la realidad. Lo cierto, y se los digo yo, que soy ya viejito, las personas que eran pobres cuando yo nací, los pobres de los años 50 de América Latina, ya no son pobres. De hecho, ni siquiera son personas, ya están muertas. Ahora los pobres de América Latina son los nietos de esos pobres. Hijos de los hijos de esos pobres que nacieron pobres y que murieron pobres. Y entonces yo ya tengo que ver la pobreza en función de lo que es el ciclo vital del ser humano. El ser humano nace, crece, se reproduce, muere. Y cada etapa de la vida en el ser humano tiene una razón de ser desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. La niñez es muy linda, a mí me encantan los niños, soy un frustrado porque tengo una sola nieta, me encantaría tener un montón, me encantaría tener un kindergarten en mi casa, pero pues, tengo una sola nieta, ya cumplió 15 años, mi nieta. ¿Y cuál es el objetivo de la niñez desde el punto de vista económico y social? Es formarse, es educarse, es adquirir esos conocimientos, esas habilidades, esas destrezas que le permitan ser productivos en la adultez. Y entonces, ¿cuántos niños se han perdido? No solo por la falta de educación, sino por la mala educación que hemos tenido.
¿Y cuántos niños más se van a perder mientras sigamos educando de la misma manera? Y esos niños de ayer son los trabajadores de hoy. Y entonces, ¿cuántos trabajadores van a sufrir del mismo problema, baja productividad y por lo tanto bajos salarios? Y falta de oportunidades laborales, porque no hay inversión. Porque el gobierno toma todo el ahorro nacional y se lo gasta y no permite que el país invierta. O porque los que tienen algo de capital se escapan y lo llevan afuera, porque si lo dejan adentro saben que les puede estar yendo mal. ¿Me explico? Y esos niños también tienen una fecha de caducidad, ¿eh? Así como los frasquitos de medicinas que dicen caduca tal fecha, ustedes también tienen fecha de caducidad, pero son mujeres muy lindas, las admiro, pero déjenme decirles que ustedes tienen fecha de caducidad, porque ustedes también van a envejecer. Y entonces la etapa productiva de ustedes va a llegar a un punto en el cual ya termina por vejez. Y luego vendrá la muerte. Pero van a tener hijos. Y entonces sus hijos también van a tener fecha de caducidad. Y van a tener nietos y sus nietos van a tener fecha de caducidad. Y vamos entonces a pasar de generación en generación votando el futuro. Porque no es que vamos a hacer tal cosa y vamos a lograr tal cosa, no. Hoy tenemos niños que tienen que ser educados, que tienen que ser formados, que tienen que ser entrenados para ser productivos. Pero para ser productivos necesitamos industria, necesitamos comercio, necesitamos empresas que se vayan construyendo, que vayan naciendo de la inversión. Y si no hay inversión, entonces esos niños pues, los podemos formar de la mejor forma posible y lo único que vamos a tener son frustrados, sin trabajo, científicos manejando taxis que van a terminar emigrando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el problema de la pobreza va más allá de quitarle a este para darle a este. Lo mismo que el crecimiento económico es mucho más que simple inversión. Si yo quiero un crecimiento equilibrado de la economía, y cuando hablo de un crecimiento equilibrado de la economía, hablo de un crecimiento donde todos socialmente se puedan beneficiar, yo no puedo olvidarme de la educación, porque es el instrumento a través del cual yo sumo productividad al trabajo y no tengo que preocuparme de los salarios. El salario solito va a subir en la medida que la productividad de la mano de obra suba. ¿Y sabe por qué tiene que subir? Es simple. Un buen trabajador aquí es un buen trabajador en Estados Unidos, es un buen trabajador en Europa, es un buen trabajador en Australia y es un buen trabajador en cualquier parte del mundo. Y si en el Ecuador no gana lo que puede ganar, pues se busca en otro lado. Lo que sí necesita son las oportunidades de trabajo. Entonces, si hay inversión suficiente, con la tecnología suficiente, vamos a tener trabajadores con buenos salarios en el Ecuador. ¿Por qué los puede haber en Estados Unidos y no los hay en Ecuador? ¿Que los gringos son más generosos? Qué lindo que son los gringos, ¿no? Están dispuestos a pagarle a un trabajador $4,000 cuando aquí gana 400. ¿Es que son brutos los gringos? No, es un problema de mercado. Oferta y demanda. Si hay demanda de trabajadores, ¿y quién crea la demanda del trabajo? La inversión. Si no hay inversión, no hay demanda de trabajo.
¿Les gusta la película? ¿Se creen capaces de seguirla? Vamos entonces a jugar con el nombre. Ustedes decían pobreza y distribución. Yo les propondría crecimiento económico Yo les voy a proponer un título que se los voy a escribir. Compárenlo con el título que ustedes me dieron. ¿Es lo que ustedes quieren o no es lo que ustedes quieren? A ver, ustedes me hablan de pobreza y ustedes me hablan de distribución. ¿Yo de qué les estoy hablando en el título? De pobreza y de distribución. Son las dos categorías en las que ustedes están interesadas. Pero esas dos categorías yo no puedo plantearlas si no planteo un crecimiento económico y la productividad del trabajo. En lo que ustedes planteaban era un título, ¿se los puedo decir sin que se ofendan conmigo? Llorón. Tan llorón como todo lo que hemos hecho en la facultad durante 4 años. Llorar por los pobres. Pobreza. Me duele el alma la pobreza. ¿Y qué carajo hacemos con la pobreza? El que yo les estoy proponiendo es hablar de pobreza, pero en los términos positivos. No quejarnos por la pobreza, porque la pobreza siempre va a existir mientras no hagamos algo por ella. Yo siempre
Recuerdo una anécdota de un pastor de iglesia que siempre escuchaba a una hermanita orar de la misma manera, ¿no? Ella siempre decía, Señor, Señor, limpia las telarañas de mi corazón. Y tenía esa frase, ¿no? Señor, limpia las telarañas de mi corazón. Y hasta que un día el pastor, ya cansado, hasta aquí de escuchar lo mismo, se le adelantó y dice, Señor, mata esa maldita telaraña que siempre teje telarañas en el corazón de la hermana. O sea, ¿vamos a seguir hablando de pobreza o vamos a darle una solución al problema? ¿Estamos? ¿Vamos a describir el problema sin darle una solución? ¿O la solución cuál va a ser? Le recomiendo al gobierno que haga esto, que haga lo otro, que haga lo demás allá. Pues los pobres van a seguir siendo pobres. Porque la naturaleza de la pobreza, que es la ignorancia, está en ellos. Entonces, si tú no cambias la naturaleza del pobre, lo capacitas para salir de la pobreza, el pobre nunca va a salir de la pobreza. No puedes seguir limpiando telarañas mientras la araña esté viva. Tienes que matar a la araña. Crecimiento económico y distribución del ingreso asegurado por la productividad del trabajo. Aquí falta algo más, ¿no? Porque no solamente es la productividad del trabajo, es también por la productividad del trabajo y la inversión productiva. ¿Ok? Pero eso nos va a hacer más largo el tema, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Aunque no lo pongamos en el título, lo vamos a poner. El problema es que cuando lo ponemos en el título, nos echamos la soga al cuello, pero por más que se invierta en aumentar la productividad del trabajo, y aquí estamos hablando de la educación, estamos hablando de otra cosa. No tenemos que mencionar la palabra educación. ¿Me explico? No tiene que estar en el título para saber de que lo que estamos hablando es de educación. Por más que eduquemos a las personas y cuando esa persona sale de la universidad con su título debajo del brazo, encuentra que la única alternativa que tiene es manejar un taxi o montar un salón de belleza, porque no hay cómo desarrollar su carrera. La solución es nula. Por eso metemos crecimiento económico, porque también la única manera de crecer es a través de la inversión. Entonces miren ustedes que el título que les estoy proponiendo tiene una serie de implicaciones adicionales. Si hablo de crecimiento, tengo que hablar necesariamente de inversión. Si hablo de inversión, tengo que hablar de inversión extranjera y de inversión nacional. Si hablo de inversión nacional, tengo que hablar de ahorro. Entonces, fíjense cómo cada una de estas palabritas que estamos usando nos abre un campo de investigación distinto. Entonces, ustedes con esto van a tener material para hacer su tesis de maestría y para hacer su tesis de doctorado. ¿Me explico? Es decir, de este mismo título ustedes pueden sacar 100 títulos más. Todos relacionados con lo mismo.
Bien, chicas, ahora les corresponde hablar a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Se sienten capaces de seguir lo que les estoy proponiendo? Van a tener que recordar mucho de macro, van a tener que recordar mucho de micro, van a tener que recordar. Yo preferiría que no se acuerden de lo que le enseñaron en desarrollo económico, porque es más cucarachas que le metieron en la cabeza que otra cosa. Jocelyn, tú me decías que había sido mi alumna en análisis económico de América Latina. Si te das cuenta, lo que estoy proponiéndoles es exactamente lo mismo que les enseñé. Sí, recordaba que siempre nos decía pues que nos preparemos pues para un futuro y que también nos hablaba que la fuga de capital es extensa, que muchas personas pues buscan irse a mejorar su vida porque tal vez nuestro propio país no nos da la oportunidad. Bien, entonces, esa tesis yo se las desarrollé a ustedes en clase. Lo que les estoy proponiendo, se los desarrollé en clase. En clase también les di nociones sobre demografía, ¿se acuerdan? Les hablé de lo que era América Latina en los años 50, de cómo la población ha ido evolucionando. Les hablé sobre las perspectivas futuras de la población en América Latina y la población en Ecuador, el envejecimiento de la población, el papel de la mujer en la población, el papel de los hijos en la dinámica poblacional. ¿Ya? ¿Sí se acuerdan de todo eso? Bueno, todo eso lo vamos a volver a ver. Todo eso lo vamos a reconstruir, porque todo eso es material que vamos a usar dentro de nuestro marco teórico y dentro de nuestro marco metodológico también. Bien, chicas, si ustedes están de acuerdo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a dar el teléfono de alguien, una compañera, ella no lo sabe, recién se va a enterar hoy, ya. Pero yo tengo un enorme defecto. Los que me conocen, ustedes todavía no me conocen bien, fueron mis alumnos, pero no me conocen íntimamente como soy. Yo voy a hablar de mis virtudes, puedo ser muy creativo, puedo tener una mente muy lógica, puedo tener una memoria histórica que muchos envidian. Yo en cambio envidio en muchos de ustedes algo que yo no tengo, que es disciplina, orden. Tengo muchos problemas en lo formal. Y no solo por la forma de vestirme, yo odio el saco y la corbata, usé durante muchos años saco y corbata y ustedes no se imaginan cómo lo odiaba. En la oficina me quitaba los zapatos. ¿Ya? Y nosotros estamos en un medio donde la formalidad es cada vez más profunda. Es algo que me da rabia porque lo veo inútil, es decir, dedicamos demasiado tiempo a lo que no sirve, a lo que no agrega valor. Entonces, le voy a pedir a una compañera de ustedes que siempre se me ha ofrecido, fue compañera, fue alumna mía en cambio en sexto, y está haciendo hoy la tesis conmigo. Además de que es cucaracha, cucaracha, para trabajar es algo que le da y le da y le da, ¿ya? Muy voluntariosa, yo le voy a pedir que me coordine todas las tesis, es decir, en la parte formal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es presentar un anexo, creo que ustedes saben cuál es el anexo, donde se presenta el título, que yo solo tengo que subir hasta el día 9. Entonces, prepárenlo, si les gustó el título, es de ustedes, se los regalo, ¿ya? Usen el título, creo que se adapta a lo que ustedes querían, creo. Lo que pasa es que ustedes cuando me presentaron el título, me presentaron un título
que ustedes mismos no sabían por dónde iban, ni por dónde iban a empezar. ¿Ya? O sea, ahí está el título y por dónde vas a empezar, por dónde vas a enfocar las cosas. La verdad que no sé, o sea, ¿y qué información vas a usar? ¿O me equivoco? ¿Okay? Entonces, creo que ahora tiene la película más clara. Y sobre todo la fuente de información, tienen todas las fuentes de información que ustedes quieran. Las que conocen y si no conocen, yo les doy más fuentes de información. Porque creo que si algo yo tengo son fuentes de información que son públicas. Simplemente las he usado tanto que ya apenas abro la computadora, ya empiezan a decir yo, porque ahí están y es lo que yo siempre uso. Entonces, le voy a pedir a ella que me ayude coordinando toda la entrega de papelitos. Hagan ustedes el anexo y pásenmelo por correo primero. ¿Ya? Este anexo. Porque se lo tengo que pedir a todos. Y recién a ustedes se los pido y no se los he pedido a todos los demás. Todo eso yo tengo plazo hasta el día 9 para subirlo. Pero de ahí hay 2 anexos más. ¿Ya? Que hay que subir también. Entonces, yo prefiero que ustedes coordinen entre ustedes y eso que es tarea mía, ustedes me la faciliten, porque es una tarea formal que a mí me complica la vida. Ayer cuando ella me dijo que cuando Roxana me llamó para decirme que yo tenía que hacer esas cosas, yo me puse bravísimo y ella pensó que era con ella, pero no es con ella, es con el sistema. Yo no veo por qué haya que hacer un poco de cosas que son inútiles, que no suman valor a nada, pero bueno, hay que hacerlo, hay que cumplir. Entonces le voy a pedir a Rosana, las voy a comunicar con ella, pero por ahora quiero que busquen ese anexo, creo que es el anexo 2, el anexo 1, no sé qué anexo es, lo hagan. Sí, es el anexo 2 que tenemos que poner su nombre, el título de la tesis que vamos a hacer y nuestros nombres, con las firmas también. Exacto. Entonces, cuando tengan eso, me llaman, me lo pasan por correo para yo subirlo y luego las contacto con Rosana, no sé si la conozcan, pero bueno, la van a conocer y me ayuden coordinando con ella todo lo que es formal, ¿ok? Cumplimiento de fechas, los informes que hay que hacer, esa pila de papeles que hay que hacer, que hay que tener listo para poder ingresar las tesis en la fecha indicada. Entre ustedes, todos, se coordinen, ¿ok? Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? No, más bien quería agradecerle la verdad por habernos tomado para darnos unas tutorías. De verdad me parece una persona que tiene otro tipo de criterio, otro tipo de pensamiento y va ligado a lo que de una u otra manera nosotras como que, al menos de mi parte y creo que también de mi compañera, por eso congeniamos en ese aspecto y sí tiene razón, no teníamos como que mucha idea de lo que queríamos hacer, pero sabíamos que algo distinto queríamos hacer. Y cuando usted nos respondió, nosotros nos sentimos muy felices porque de verdad teníamos esto de que nos iba a dar de una u otra manera la pauta que necesitábamos para poder hacer un buen trabajo. Ese Y es de mi nuestra trabajo. parte, pues está todo para poder realizar. Millita, es mi trabajo, pero no solamente es mi trabajo, es mi circo, es donde yo me divierto. ¿Ya? Yo con ustedes no trabajo, yo con ustedes me divierto. Soy feliz.